Buenas, somos el equipo Leones, alumnos de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Mi nombre es Nicolás López Mi nombre es Giancarlo Anfosi. Yo soy Samuel Betancourt. Y yo soy Javier Orellana. y les vamos a presentar sobre el sistema de control de versiones sobre base de datos. Las bases de datos son el elemento central de la mayoría de los sistemas actuales, debido a que contienen la información de una organización o negocio. Son tan complejas y cambiantes, conteniendo cientos de tablas y con miles de registros, además de procedimientos almacenados y código necesario. El control de versiones en general es la administración de cambios que ocurren sobre un producto, donde una versión es un estado del producto en un momento específico. Un sistema base evoluciona y se modifica según la necesidad que tenga el cliente, y generalmente cuando se requiere un cambio significativo en el sistema, dicho cambio afecta a la base de datos. Es aquí cuando resalta la necesidad de un sistema de control de versiones para base de datos, previniendo futuros errores y enormes respaldos. El control puede llevarse de forma manual, aunque esto implica guardar una copia cada vez que se hace un cambio, volviendo esto poco práctico y menos económico, llevando a hacer uso de herramientas para automatizar este proceso. Los sistemas de control de versiones nos facilitan además el trabajo distribuido, permitiendo a varias personas trabajar a la vez, y otra ventaja que cabe mencionar es la administración de ramificaciones, lo cual es cuando a partir de un historial de versiones en cierto punto se tienen versiones separadas sin afectar la original. Desde los años 70 hasta la fecha, los sistemas de control de versiones han tenido más de 30 años para evolucionar lo suficiente para una correcta administración de las versiones. Sistemas de control de versiones genéricos. La necesidad del control de versiones nació relativamente junto a la creación del software y la llegada de los primeros computadores en los años 80. Existen muchos sistemas para administrar el control de versiones, siendo los más mencionados los CVS, en sus siglas Current Version System, y el SVN, Subversion, siendo este ampliamente usado en los últimos años, además de sistemas como JIT y Mercurial para Linux, SourceSafe, ClearCase, Darks, Bazaar y Plastic SSM, entre otros. Clasificación. Cada una de los SCVs se clasifica dentro de las siguientes familias: los sistemas distribuidos y los centralizados. Los distribuidos es cuando cada usuario tiene una copia del repositorio y el historial de los cambios. En cualquier momento los usuarios se sincronizan los repositorios y las versiones modificadas son puestas como las más actuales. Ejemplos de estos sistemas son Bazaar, JIT y Mercurial. En cambio, los sistemas centralizados existe solo un repositorio central donde se encuentra todo el código y sus versiones. Los usuarios descargan una copia del trabajo local y al realizar los cambios se envía el documento al repositorio para que tome como una versión nueva y pueda estar disponible para los demás usuarios. Mecanismos de control. Para permitir el trabajo colaborativo sobre repositorios y evitar conflictos como el de sobreescribir archivos eliminando los cambios que alguien más realizó, los SSV usan mecanismos de control. De este modo evitan situaciones como el siguiente caso. En la imagen podemos ver cómo los usuarios unidos acceden al mismo archivo, hacen cambios respectivamente y el usuario 1 produce una nueva versión del archivo y el usuario 2 sobreescribe el archivo subido por el otro usuario, solo conservando los cambios que él mismo hizo. Existen dos mecanismos de control: el exclusivo y el colaborativo. El exclusivo es cuando un usuario, al hacer un checkout, el sistema no permite que nadie más haga modificaciones sobre el mismo archivo, y al tener las mismas modificaciones del archivo se hace un check-in para que el otro usuario lo pueda modificar. El colaborativo es cuando los usuarios hacen copias locales y las modifican. Luego, cuando se envían los cambios, el sistema hace un merge, es decir, una fusión o mezcla de todos los cambios para crear solo un documento. Si existen errores en dicha acción, el sistema notifica a los usuarios para que lo solucionen. Centralizado versus distribuido. Los sistemas centralizados son fáciles de administrar, aunque dependen de un solo servidor central,
lo cual es una limitante muy fuerte, dada la posibilidad de deficiencias en la comunicación aérea, como la pérdida de datos por mal funcionamiento. Subversion es el más representativo para este tipo de sistema, por el tipo de modificación de archivos por medio de checkout y check-in, puede causar problemas como tiempo muerto y esperas injustificadas. Sistema distribuido. En los sistemas distribuidos se reduce el peligro de la pérdida de datos, ya que cada uno de los usuarios tiene una copia del repositorio. La comunicación solo se establece cuando se hace el envío y obtención de datos. Una gran desventaja de este sistema es que generan problemas de seguridad de datos, ya que varias personas trabajando en el proyecto, cualquier usuario podría darle mal uso a la información. Por lo tanto, ya sea un sistema de control de versiones centralizado o uno distribuido, antes de decidir es importante tener en mente si uno u otro son apropiados para el tipo de proyecto que se va a trabajar. Acciones básicas sobre repositorios. Dentro de las acciones que más se usan sobre los repositorios se encuentran el despliegue, que es cuando el usuario requiere una copia local de repositorio para modificarlo. Enviar, es cuando se envía un documento nuevo o modificado para agregarlo al repositorio. Sincronizar, agrega los cambios que se hicieron en el repositorio a la copia local. Fusión, se usa cuando dos usuarios modifican un mismo archivo creando ramificaciones y se desea unir dichas ramificaciones. Añadir, es un comando para agregar un archivo a la copia local de trabajo. Diferencia, como su nombre lo indica, muestra las diferencias entre dos versiones. Eliminar, lo que hace es borrar un archivo de la copia local de trabajo. Resolver, se utiliza cuando hay algún conflicto resolviendo un problema a la hora de hacer una fusión. Revertir, deshace los cambios hechos localmente volviendo a la copia original. Y actualizar, actualiza la copia local con el estado actual del repositorio fusionando todos los cambios hechos. Flujo evolutivo de un repositorio. Cuando un repositorio se modifica varias veces, su flujo evolutivo puede verse complicado, ya que desde ahí se puede recuperar a una versión anterior, por lo que en la imagen se muestra un ejemplo de la evolución de un producto desde el punto de vista del control de versiones. Sus principales características son los nodos verdes, que representan el tronco evolutivo o rama principal de la evolución. Los nodos amarillos, que representan versiones en ramificaciones que corrigen los bugs a los que se les fusiona con el tronco. De esta forma, la legibilidad del árbol es más congruente. Nodos azules o tags, que sirven para asegurar la localización de las versiones que ya se marcaron. Y finalmente los nodos rosas, que representan la o las ramificaciones descontinuadas. Términos usados comúnmente en un sistema de control de versiones. Además de los términos que mencionamos antes, los siguientes son algunos de los términos con los que igualmente se debe estar familiarizado al referirse a sistemas de control de versiones genéricos. El repositorio es el lugar central donde se almacenan y mantienen los datos. La rama es cuando el desarrollo se divide en un punto y sigue dos caminos separados. Se puede crear a partir de la línea principal de desarrollo para crear una nueva funcionalidad. Conflicto es cuando al hacer un envío los cambios ocurren en las mismas líneas, por ende el sistema de control de versiones no puede decidir qué versión utilizar. Registro muestra la historia de las revisiones de un archivo o carpeta. Y parche es un archivo generado con un diff o diferencia que resume los cambios en un código fuente. Control de versiones de bases de datos con un sistema de control de versiones genérico. El sistema de control de versiones genérico, al no ser herramientas especializadas en bases de datos, causará que el control de versiones no se automatice por completo, por lo que explicaremos la forma de hacer este trabajo. Lo que versionaremos principalmente son los scripts, con los que se crean o modifican las bases de datos. Otro término importante son los delta scripts, el código con el que generamos las tablas, PK, FK, procedimientos almacenados, etc. Igualmente, antes de comenzar con este método, se debe elegir entre utilizar un script o varios scripts. Como un sistema de control de versiones genérico solo influye en el control de versiones de los scripts de una base de datos, se debe tener una metodología para trabajar, para lo cual se sugieren las siguientes pautas.
Primero, que se tengan los scripts de las bases de datos dentro de un repositorio administrado por un sistema de control de versiones genérico. También, cada desarrollador de la base de datos debe hacer una copia local de la versión estable de la base de datos oficial. Que haya un responsable de aplicar los scripts de los cambios cuando estos sean liberados, por lo que la jerarquía propuesta para las bases de datos sería como la que se muestra en la imagen. La idea es que el desarrollador trabaje sobre una copia local de la base de datos, genere versiones parciales administrando scripts y cuando se comience un nuevo ciclo de desarrollo, se genere un script de sincronización accesible al resto del equipo y un responsable haga la sincronización con la base de datos final. Es importante conocer la cavidad del control de versiones en el ciclo de la administración de base de datos. Por ejemplo, según documentación oficial del sitio de ayuda de visualstudio.net de Microsoft, el ciclo de vida de base de datos que utiliza contiene las siguientes fases. Lo primero es establecer el entorno del proyecto. Aquí se establece la base del proyecto de base de datos, importando un esquema ya existente de base de datos sobre un servidor de pruebas. Lo segundo es realizar un trabajo de desarrollo iterativo aislado. Se lleva a cabo el desarrollo de control de versiones y es necesario usar este control ya que podría fallar el PC del desarrollador y perderíamos los cambios realizados. Lo tercero es generar el proyecto. En el desarrollo del proyecto de base de datos se hace una sincronización del proyecto de la versión más reciente aprobada. Y lo cuarto es realizar la implementación desde el entorno del proyecto. Generando el proyecto anterior, se genera la implementación del proyecto recuperando los archivos y se hacen las implementaciones en los servidores de prueba y producción. Como se pudo ver en las imágenes, en el equipo de trabajo se designa un administrador de base de datos que realiza las tareas que serían más difíciles de realizar por varios individuos a la vez. Si bien los SCB especializados pueden variar según sean las necesidades que desean satisfacer, las características que se toman en cuenta generalmente son: la clase de base de datos para los que están hechos. Es el sistema administrador de base de datos, tal como MySQL, Oracle y SQL Server. Segundo, la facilidad de uso y configuración, o sea, la cantidad de pasos para realizar una acción, las configuraciones que hay que satisfacer, entre otras cosas. Y tercero, el modo de distribución, ya sea gratuito o privado. Entre las herramientas que más se usan para administrar los cambios de base de datos, tenemos por el lado privado a DBFort, que utiliza SQL Server y MySQL como administrador de base de datos. La facilidad de uso que presenta es que depende de un repositorio SCB genérico, donde se deben crear un alias y la configuración de la base de datos. Y también tenemos a Redgate Tools, que utiliza SQL Server y Oracle como administrador de base de datos, y también depende de un repositorio de SCB genérico, donde se debe configurar la integración con la herramienta de administración de base de datos de Microsoft. Por el lado gratuito tenemos a Liquibase, quien utiliza múltiples administradores de base de datos. La facilidad que tiene para su uso es que acá se crean scripts para los cambios y los comandos son por medio de líneas de comando. No es necesario configurar nada. Fue desarrollada por Nick Dan Boxland y es una de las herramientas más representativas del ámbito. Ya ha tenido mucho revuelo últimamente. En el año 2006 se liberó la aplicación y el código fuente al público, ya que antes solo se usaba dentro de la empresa del creador. Y en el 2007 llegó a su primera versión estable. Su versión más reciente y estable fue lanzada el 14 de mayo del 2020. Las bases de datos son una parte esencial de los proyectos de software, y estas son cambiantes, ya que los proyectos de software lo son. Liquibase es una herramienta que ataca varias necesidades esenciales en el desarrollo de base de datos. Un solo desarrollador de base de datos no es la opción más eficiente, ya que los sistemas han crecido exponencialmente durante los últimos años. Así que Liquibase se encarga del control de cambios sobre base de datos, permitiendo que se involucre en varios desarrolladores. Además, que da la facilidad de que se apliquen cambios directamente a la base de datos o que se creen scripts para una sincronización futura. Liquibase no es una herramienta diff, porque aunque incluye una como herramienta de apoyo, se encarga de administrar los cambios en semántica de base de datos sin la necesidad de ser apoyado por un SCB. Las características de Liquibase son varias, entre ellas tenemos que es un código abierto, por ende es gratuito. Es ajeno a plataformas específicas, ya sea de sistema operativo o de tipo de base de datos. Hace control de versiones solo sobre la base de datos y no los scripts en sí. Se ejecuta sobre líneas de comando. Cuenta con complementos instalables y es integrable mediante plugins a entornos de desarrollo integrado. Liquibase tiene muchas ventajas, pero una muy importante es su compatibilidad con distintas bases de datos. Algunas de sus compatibles son Oracle, Microsoft SQL, MySQL, SQLite, InterSystem, PostgreSQL, Informix y DB2 de IBM.
Si se desea trabajar con una base de datos no soportada, es posible, porque está desarrollada sobre la conectividad a base de datos de Java. Pero aunque para Liquibase sea posible, no significa que lo vaya a hacer sin problemas. Para eso ayuda lo adaptable que es. Permite que además de los parámetros por defecto, se puedan adecuar de manera que la base de datos lo entienda. La tabla Database Changelog se encuentra dentro de la base de datos y guarda información de los cambios. Es una tabla que se crea automáticamente, pero si hubiese algún error como por ejemplo con el tipo de base de datos, se puede declarar manualmente como vemos en la imagen. Liquibase también crea la tabla Database Changelog y su propósito es evitar que dos usuarios modifiquen la base de datos a la vez. Si no se hace automáticamente, se puede crear con un comando específico de Liquibase. En la imagen podemos ver cómo se crearon ambas tablas al momento de la primera ejecución. Funcionamiento de Liquibase. En cuanto al funcionamiento de Liquibase, es fácil de entender. Soporta las ramificaciones y el merging, y conserva la semántica de las bases de datos, pero la forma de que trabaja con las bases de datos es diferente. Esto significa que la falta de aprendizaje en esta herramienta puede ser perjudicadora en proyectos. La integración de Liquibase depende de un plugin llamado DB-Helper, el cual no ofrece todas las funcionalidades que se obtienen utilizando la línea de comandos. La línea de comandos ofrece la funcionalidad completa de Liquibase y no presenta problemas de integración porque no necesita nada más para ejecutarse. Liquibase usa archivos XML para manejar y registrar cambios delimitados por changesets. Los changesets tienen varios atributos, como el sistema administrador de base de datos, o de corto DBMS, el nombre del desarrollador, etc. Changelog. En pantalla se puede ver un ejemplo de archivo changelog. Lo que se hace en este código es crear la tabla alumno. Podemos notar la presencia de los delimitadores database changelog y changesets casi al principio y al final del changelog. En el changeset también podemos notar que este tiene un ID y un autor. En esta creación de la tabla alumno, las columnas y sus propiedades son declaradas entre los delimitadores column. De esta misma manera se puede escribir un comentario entre delimitadores comment. Cambios en la base de datos. Para realizar cambios se puede utilizar el comando migrate, que modifica directamente la base de datos, o se puede usar el comando migrate SQL, que exporta los cambios a un archivo SQL que sirve de manera similar a los delta scripts explicados anteriormente. Para ejecutar Liquibase mediante la línea de comandos se deben escribir los parámetros tales como gdbc driver, URL de la base de datos y datos de autentificación, entre otros, como se ve en el ejemplo migrate mostrado. Comienza con el comando Liquibase, luego los parámetros separados por diagonales inversas y el último parámetro es el comando que se desea ejecutar, en este caso migrate. Este script corresponde a la creación de la tabla alumno. Para modificar el campo del contacto con Liquibase se puede hacer de dos maneras con el archivo changelog. La primera es eliminar la columna con la etiqueta dropColumn y crear una nueva columna con la etiqueta addColumn. En este ejemplo se crea la columna con la imposibilidad de que sea nulo, como dice la etiqueta constraints. La ejecución en línea de comandos se hizo en una sola línea y en esta imagen se pueden ver los comandos, parámetros y los mensajes que retorna Liquibase. En este caso, la base de datos a la que se ligó el cambio tiene como DBMS el SQL Server de Microsoft, por lo que se necesitó un conector JDBC específico. Se utilizó el SQL Server Driver y se direccionó al archivo sqljdbc4.jar. Luego de la ejecución, las columnas de la tabla quedaron de la siguiente forma. Nótese que la columna del contacto es no nulo. La segunda forma con la que se puede editar la tabla es mediante comandos SQL y utilizando la etiqueta con el mismo nombre, quedando el changelog de la siguiente manera. Los comandos SQL utilizados fueron el alter table y el alter column. Esto implica que cualquier modificación puede ser soportada por Liquibase, solo se necesita utilizar la etiqueta SQL. En esta tabla quedaron plasmados los cambios hechos, desde la creación de la tabla hasta la última acción donde usamos comandos SQL. En todas ellas ofrece además una columna de descripción que Liquibase crea a base de los comandos que se utilizaron para hacer el cambio. Cabe mencionar que Liquibase posee varias funcionalidades útiles, como aplicar rollbacks o reversa de cambios a una base de datos, a un tag específico, una cantidad de pasos o a una fecha específica. También posee una herramienta diff que sirve como respaldo para el control de cambios por si se quiere realizar un análisis. También hay una herramienta llamada dbdoc que guarda información de la base de datos a modo de recopilado. Conclusión de Liquibase. Respecto a Liquibase, se puede concluir que es una herramienta sumamente útil y suficiente para el desarrollo de una base de datos. Si tomamos
el proceso de desarrollo que se utiliza en la suite de Microsoft, Liquibase cumple con cada una de las partes, mostradas en la tabla de la derecha. A continuación se muestra la bibliografía. Gracias por ver.